Bien ahí en el chat y en la transmisión. Estamos hoy, sábado, en nuestra reunión semanal de Brújula Metropolitana presencial, y nos da mucho gusto presentar con nosotros el día de hoy a nuestro querido amigo, compañero y maestro César Arturo Iglesias Grajales, que el día de hoy nos acompaña a esta presentación que vamos a hablar de temas no solamente coyunturales, porque quedaron perfectamente después de las agresiones que acabamos de ver que estaban ocasionando Trump y demás, pero también estructurales, cómo eso ha venido generando una serie de cambios y demás. Permítanme presentar a César. César es economista, egresado del Poli, así que todos los politécnicos ya saben, echen un huevo por ahí. Y aparte tiene una maestría en filosofía política, ese es por la UNAM, así que una Goya también. Él es maestro, es académico, se dedica a la docencia en diferentes áreas, pero actualmente es en negocios internacionales en la ESCA de Tepepan. También está como profesor investigador pues, en la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional. Él ha tenido también una buena actuación y larga como activista de diversos temas, y eso lo llevó a asistir a la reunión que se hizo, la conferencia que se hizo en Azerbaiyán en el 24 sobre el cambio climático, y él fue la 29, vigésimo novena conferencia que se llevó a cabo la de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, y fue precisamente como académico, pero también él fue acreditado ahí, recibió la acreditación junto con un grupo de otros académicos del Poli que fueron y compañeros de trabajo. Pero bueno, estuvo ahí, y esa reunión pues es importante porque representa un encuentro, un diálogo sobre todas las acciones que se están haciendo en el ámbito político, en el ámbito financiero, en el ámbito para poder, pues digamos que defender el medio ambiente, y para que sobre todo las acciones que se pueden digamos que proponer y llevar a cabo, porque el problema es la propuesta, todo el mundo propone, después es que las cumplan, ¿no? Para detener todo lo que son los problemas que nos generan el cambio climático. Y bueno, ustedes saben que a veces nos echan la culpa o nos echan la responsabilidad de resolverlo a los países que consideran del tercer mundo, ¿no? Pero si nos ponemos a hacer una revisión de la huella ecológica y de las acciones industriales y de todo otro tipo de actividades con las que se puede medir, pues nos encontramos que precisamente los países denominados primer mundo son los que mucho más contaminan, mucho más gastan los recursos naturales, y que en cambio en nuestras comunidades pues todavía tenemos nosotros un poco de los principios de nuestras digamos que nuestros grupos originarios que tenían el respeto y el balance con la naturaleza. Pero bueno, eso es algo de los temas que él trabaja, pero ha hecho muchísimos más artículos periodísticos y ensayos académicos. Algunos los conocemos porque nos los pasa en el grupo de WhatsApp que tenemos de Brújula, y eso pues es bastante interesante dar seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un libro que se llama, precisamente refiriéndome a las cuestiones de sustentabilidad, es el de Sustentabilidad de Educación, ¿no? Es un capítulo del libro. Perdón, un capítulo, es colectivo. Y además también ha escrito en la revista Polemón, que todos conocemos, y en la revista del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. Y pues le vamos a pedir que nos haga algunos artículos, ya no nada más escritos, sino hablados, para cápsulas informativas para pasarlas durante las conferencias que hacemos los miércoles en línea, ya que los compañeros están más metidos en ese tema, ¿no? Bueno, entonces, ese es un breve perfil de nuestro querido compañero César, y que realmente para nosotros es un gran gusto, César, y un honor que esté con nosotros, porque
me parece una persona profesional muy seria, muy metido en el interés de dar a conocer sus conocimientos, valga la redundancia, que da a conocer sus conocimientos a través de sus comentarios y de sus artículos, que nos comparte, como le digo, no solamente a través de las revistas formales en las cuales él escribe, sino también en el grupo de Brújula, y pues ahí nos vamos leyendo, ¿no? Entonces, pues el día de hoy nuestra charla gira en torno a esto que decíamos al inicio, todo lo que está pasando pues con la segunda llegada de Trump, que promete cosas que al final de cuentas está empleando un estilo de gobierno que le llamaríamos, y que de hecho se le llama así en el mundo de la política del loco, así se le dice, pero que muchos dicen es una situación totalmente arreglada, o sea, totalmente lleva todo un interés y estoy loco, pero por ahí no, por eso no me pueden predecir, ¿no? Pero el caso está que esas actitudes, sí cambios en la política económica que él ha presentado y que todos sabemos ha afectado a través de los aranceles, a través de las políticas migratorias, todo lo que ha hecho en cuestión de la degradación de las personas, el tener la irrupción en la vida privada de todos los migrantes y del maltrato que se le da, y el maltrato y la falta de buen trato y de respeto de la dignidad, pues todas esas cosas las estamos viendo, y no digamos que es lo más superficial, pero el punto aquí es que, por eso les comentaba yo que la experiencia y la capacidad de nuestro querido amigo César va a permitir ver que eso no se está quedando en la superficie, está yendo en reacomodos muy importantes a nivel internacional de las fuerzas productivas, y de no solamente en cuestiones de producción económica y financiera, sino hasta en las relaciones humanas y en otro tipo. Entonces, bueno, pues ya les di una amplia explicación, ya le voy a pasar el micrófono a César, ¿verdad? Porque si no, yo estoy aquí acaparándolo. Gracias, César, bienvenido. Pues muchas gracias, Laura. La verdad es que a mí siempre me gusta venir a Brújula Metropolitana, es uno de los lugares que más me agrada venir a platicar con ustedes. Me parece que es uno de los lugares que se hace un ejercicio que debe retomarse aún, que tiene que ver con el activismo en donde tengamos pues este tipo de relaciones cara a cara, ¿no? Últimamente los medios de comunicación han hecho que este tipo de lazos ya no sean tan fuertes como antes, pero creo que vale la pena seguir avanzando con eso, y sobre todo a las nuevas generaciones convocarlas a este tipo de ejercicios que tanto me gusta, ¿no? Entonces, y a los que estamos aquí presentes, pues somos de una escuela que sigue presente en las discusiones, y bueno, los amigos de Brújula Metropolitana me acaban de invitar para hablar sobre la guerra de Trump, y vamos a hablar un poco sobre la guerra de Trump y el reordenamiento, ¿no? Mundial que está sucediendo en este proceso. Yo quisiera avanzar en algunas ideas que he venido desarrollando respecto de este proceso que estamos viviendo. La primera de ellas, quiero enmarcarla en este proceso que se le ha denominado la guerra hegemónica, ¿no? Una guerra hegemónica que ha venido a poner, pareciera, ¿no? Dos grandes, entidades, Estados Unidos y China, y hay una nueva narrativa respecto de esto, ¿no? Una narrativa que se apenas empieza a dibujar y que tiene como, digamos, su primer antecedente, o el antecedente más próximo, la Guerra Fría, ¿no? Es la caída de la URSS, la derrota histórica de la URSS en el 89 y en el 92, del proyecto alternativo que existía en este proceso que dio origen en la Revolución Rusa, y que hoy, ¿no? Tenemos hoy una nueva narrativa. ¿Cuál es esa nueva narrativa que a mí me preocupa mucho? Que tiene que ver con un proceso que lanza nuevas ilusiones modernas,
¿En qué sentido voy? Lo que estamos viviendo ahora es como una lucha entre Estados Unidos y China, pero pareciera que entonces ahora tanto de un lado como del otro, es decir, tanto los defensores del lado de Estados Unidos como los defensores del nuevo orden que pareciera estar emergiendo con China, nos hablan acerca de que no hay otra posibilidad más que la del capitalismo, ¿no? Es decir, la idea es que pues puede ser un capitalismo chino, moderno, como nos está presentándose, ¿no? Un capitalismo que está avanzando sobre la base del control estatal, sobre la base del proceso autoritario en la que el Estado define cómo se organiza la economía, ¿no? A partir de las fronteras y justamente a través de una estructura que, partidista en la que no se puede acceder tan fácilmente, ¿no? Es un control burocrático, esta nueva forma en donde Estados Unidos da un manotazo y empieza a generar un nuevo tipo de capitalismo que, diría Trump, ya no es tan paternalista con el mundo, en el que ya estos grandes problemas en donde se enfrentan grandes déficits con intercambios comerciales, ¿no? Pues deberían hacerse de lado y empezar a generar otro tipo de condiciones en la que la mutación del capitalismo americano debería de llevar a poder volver a reordenar la economía mundial y darle salida a la crisis económica, ¿no? Sin la necesidad de transitar como centro hegemónico hacia China, ¿no? Pero toda la discusión que estamos viviendo a diario, toda la discusión, y ese es el gran problema que tenemos ahora, toda la gran discusión es que se presentan estas dos ilusiones, o es la ilusión del capitalismo americano o es la ilusión del capitalismo chino. Pero no hay pues un momento en donde digamos podemos reestructurar la economía, podemos cambiar el camino de otra forma. Esta ilusión me parece que, bueno, estas ilusiones son ilusas, ¿no? Porque evidentemente tanto una como otra no pueden controlar la crisis del capitalismo, porque la crisis del capitalismo es estructural. Si partimos de este proceso, ¿no? Habría que criticar ampliamente pues, todo este proceso que se ha generado, tanto de un lado como del otro, diciendo que lo que se debería de elogiar es la capacidad de destrucción militar, ¿no? Y hemos observado en este proceso que tanto de un lado como del otro, digamos en las televisiones actuales, en las pantallas de los teléfonos, estamos todo el tiempo observando como el elogio de ver quién lanza el misil más destructivo, ¿no? Estamos observando de una forma inédita, en tiempo real, en las pantallas de nuestros teléfonos, la barbarie que sucede en Gaza. Estamos viendo en tiempo real la destrucción que sucede en Israel. Estamos viendo en tiempo real las bombas que caen sobre Irán, ¿no? Y la narrativa que sucede es el tipo de armamento militar, la capacidad de destrucción militar que existe en el mundo, ¿no? Y que, pues prácticamente lo que se busca es a ver quién tendrá la mejor capacidad de destrucción global y sobre la base de eso estar dentro de un lado o del otro, ¿no? Y esto es verdaderamente peligroso, ¿no? Porque no estamos hablando ya de un enfrentamiento nada más que pueda tener la destrucción de cierto territorio a través de colonos como lo que se está dando en Gaza. No estamos hablando ya de lo peligrosísimo que fue, por ejemplo, el intento de la destrucción de la capacidad de las plantas nucleares en Ucrania, especialmente en Zaporizhia, ¿no? Ya no estamos hablando de eso, sino que ahora pues también estamos observando la destrucción en vivo y en directo, como si esto fuera un gran avance de la humanidad, ¿no? El estallido de bombas como la que se produjo ahora en Irán, con la destrucción de Fordo, Natanz y ¿cómo se llama? Isfahan, que son las centrales nucleares. Pero todo esto con la idea de cada momento nos acercamos más y más, de nueva cuenta, al horror que pensamos que habíamos dejado atrás con la Guerra Fría y que tiene que ver con la capacidad de la destrucción nuclear del mundo, ¿no? Es decir, en esta nueva guerra hegemónica,
estamos otra vez en esto que parecía un callejón sin salida. No hay una construcción de un discurso que busque, no solo avanzar sobre la antihegemonía americana, sino también, además, ante las condiciones de capitalismo que prevalecen en los países como Rusia, Irán, como en China, ¿no? Es decir, es un momento de laberinto en el que nos encontramos que es importante denunciar. No estamos en una alternativa u otra como si esto fuera mejor o peor. Estamos en una situación en donde la barbarie se radicaliza en torno a las posibilidades de la bomba nuclear aquí y ahora en el siglo XXI. Este es el escenario de entrada, ¿no? Este es el escenario que a mí realmente me preocupa, porque tanto la izquierda como la derecha, en términos políticos, ha empezado a buscar, a partir de este proceso de choque entre China y Estados Unidos, como si hubiera un nuevo tipo de sociedad posible a partir de la ilusión de la modernidad conducida por los chinos, o un nuevo tipo de ilusión de la modernidad, pero ahora conducida por Trump. Tanto la ultraderecha ahora está emocionada por lo que está sucediendo con Trump, como algunos sectores de la izquierda por lo que está sucediendo con China. Esto es muy importante empezarlo a pensar. Lo segundo que me parece necesario colocar sobre esta discusión tiene que ver con algo que ya habían empezado a desarrollar en Estados Unidos en la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín. La idea era, si ya no está esta imagen, ¿no? Si ya no está esta imagen en donde el socialismo, ¿no? Este sistema al que deberíamos de echarle la culpa de todo lo que está sucediendo, ya no está esta imagen en donde el capitalismo tiene la posibilidad de reestructurar a otra parte del mundo, ¿no? Samuel Huntington, Francis Fukuyama, fueron uno de los pioneros en este proceso de avanzar, y bueno, el que le puso nombre a esto fue Huntington, de buscar establecer ahora, a través de las diferencias civilizatorias, a través de la diferencia social, la posibilidad de hacer la guerra. A esto lo denominó un choque de civilizaciones. ¿Por qué está buscando poner en el centro la nueva discusión que emerge desde Estados Unidos, el choque de civilizaciones? La diferencia étnica. Lo está haciendo justamente porque tiene un problema, no tiene un sistema al cual compararse. Y por lo tanto, entonces, a la hora de explicar la crisis económica, la única alternativa que habría, si uno fuera serio, sería que la crisis económica producida por el capitalismo es la que está llevando a un proceso de empobrecimiento global, y que, por lo tanto, las reformas en ninguna otra parte del mundo han logrado que el capitalismo pueda vivir sin crisis. Pero esto no se puede decir. Por lo tanto, si la crisis estalla, ¿a quién hay que culpar? Pues a las diferentes civilizaciones, al migrante mexicano que es un violador, al migrante árabe que en cualquier momento puede poner una bomba, ¿no? Es decir, lo que se busca ahora es la construcción del nuevo enemigo, justamente para encubrir un proceso de crisis económica. Y sobre la base de eso, entonces, esto está sucediendo en otras partes del mundo, sobre, por ejemplo, la aspiración a ser europeo por parte de la élite ucraniana y la necesidad de reconocer a ese territorio como Rusia, ¿no? Como lo ortodoxo. Y nos podemos ir así en diferentes escenarios en cómo se está llevando a cabo la diferente denominación de la lucha de clases actualmente. La extrema derecha acusa del nivel de nuevas mezquitas que existen en Europa, por ejemplo, en específico en Inglaterra, que ahora este es el discurso más importante de la ultraderecha. ¿Cuántas mezquitas existen ahora en Inglaterra? Se ha vuelto un problema, justamente porque la idea es que aquel que va a la mezquita me quita mi empleo, es que aquel que va a la mezquita tiene mejores condiciones económicas que yo, o es que aquel que tiene una piel diferente puede quitarme mi trabajo, o aquel que tiene una piel diferente puede generar condiciones de violencia.
No vamos tan lejos, en la Ciudad de México lo vivimos con los haitianos. Y así, esas diferencias son producto de qué? De que en la medida que otro conjunto social se acerca, digamos, el Estado activa mecanismos para poder crear este tipo de enemigos. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de ocultar, vuelvo a repetir, que lo que está mediando la situación actual de construcción de un proceso de pobreza global es la crisis económica del capitalismo. Crisis que no empezó ahora. Estamos viviendo los resultados, lo hemos dicho ya una y otra vez, de la cuarta crisis del capitalismo, que tuvo su estallido en el 2008, ¿no? Pero que por supuesto vamos en una fase de picada, es decir, estamos en caída libre para, evidentemente la tasa de ganancia no se recupera. Y uno de los mecanismos para contrarrestar la tasa de ganancia evidentemente ya está activado, que es la guerra comercial, que eso fue parte del primer periodo de Trump. Pero para poder acelerarla, ¿vale? Para poder acelerarla, no solo basta destruir Ucrania, no solo basta destruir completamente Palestina, ¿ok? No solo basta destruir ciertos elementos en Irak, sino que además el tema es que el nivel de devastación debe ser aún mayor para poder recuperar la tasa de ganancia. Lo que lleva al mecanismo más fuerte del mecanismo de contratendencia para poder contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, que es la guerra militar. Para poder llegar a ese punto, entonces habría que generar condiciones en el discurso, en la narrativa, en donde las diferencias étnicas, sociales, religiosas, civilizatorias, que este es el concepto que utilizan ellos, son la clave para poder entonces entender la justificación que se está construyendo en los medios de comunicación globales para el exterminio del otro. Las guerras no solo están en Medio Oriente, y eso hay que entenderlo pronto. Las guerras ya se encuentran dándose al interior del propio Estados Unidos, y específicamente uno de los actores centrales de ese proceso es México. La construcción que se hace del enemigo tiene que ver por esta formulación de que no existe ahora una narrativa alterna para esto. ¿Cómo construyó la ultraderecha esto? Una tercera tesis que vale la pena avanzar. El periodo anterior del capitalismo, porque estamos en una transición, el periodo anterior del capitalismo, el neoliberalismo, necesitó construir para el capitalismo americano un proceso de apertura a otro tipo de culturas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando instalaban el McDonald's en Perú, o cuando instalaban el Maromas en Bolivia, el tipo de papa pues no les gustaba, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir y abrir a la cultura, entonces la papa que hay aquí, los elementos que hay aquí, es decir, absorber todo lo que hay hacia alrededor para que el capitalismo americano pudiera fluir, ¿no? Y eso llevó a una apertura cultural que el propio capitalismo americano necesitó. La globalización era entendida como la posibilidad de entender a los demás. ¿Para qué? Para poder ser absorbidos a la lógica de acumulación del capital americano. Por lo tanto, entonces había que aceptar las diferencias. La ultraderecha se da cuenta que no le puede decir eso a la masa, decirle que el neoliberalismo sirvió en una fase, en un proceso en donde pudo avanzar, sino lo que ahora tiene que decir es que esa apertura que el neoliberalismo provocó para poder subordinar al mundo a partir de 1973, ¿no?, tiene que ver ahora culturalmente con lo que ellos han denominado el wokismo, ¿no?
Esta idea de que ahora, ¿no? Pues es que ahora todo el mundo quiere ser inclusivo, ahora todo el mundo quiere tener este elemento en donde simplemente por querer no encajar en este proceso, o por tener otro tipo de preferencia sexual, o por vestir de una cierta manera, entonces ahora aquello que el consumo americano había estimulado, y que sigue estimulando en algunas líneas, ahora es visto como algo que tiene que ser, ¿qué? Disciplinado. ¿Por qué? Porque tiene que avanzarse a otra nueva etapa del capitalismo, que no es necesariamente el proceso neoliberal que tuvimos, con modificaciones como ahora se ha querido denominar, sino que es un nuevo tipo de etapa en la que lo que se busca es que el Estado, con las amplias diferencias culturales, pueda subordinar a una región u otra. Es decir, Estados Unidos ahora puede ir con la mano en la cintura a poner, ¿no? Tarifas, ¿no? A otros países del mundo, sobre la base de ¿qué? Que estos son diferentes. ¿Diferentes a qué? A nuestra cultura política, ¿no? Los aranceles, que es la traducción correcta en México, en español, los aranceles, ¿por qué se pusieron en México? Porque son narcos. ¿Por qué se ponen en Brasil? Porque son corruptos y le hicieron un juicio a Jair Bolsonaro mal. ¿Por qué se están poniendo en China? Porque se están llevando nuestras empresas. Es decir, los aranceles ahora forman parte de este nuevo discurso en el que la diferencia se castiga, la diferencia civilizatoria. Y sobre la base de esa se justifica el principio clave de la base electoral de Trump, que es MAGA, Make America Great Again. Es decir, el hombre blanco, protestante, ¿no? Anglosajón, quien debería de ahora de volver a guiar, porque se ha descompuesto el proceso en la medida en que se abrió al mundo en el proceso de globalización, y entonces las diferencias, esto es lo que nos ha llevado, y por lo tanto entonces hay que romper con esas diferencias y construir ahora, desde lo ultra tradicional, la defensa del capitalismo americano. ¿Y quiénes podrán acompañarnos en este proceso? Aquellos que asuman que nosotros tenemos el liderazgo y por lo tanto nosotros debemos de avanzar en dirigir esto ante la nueva amenaza de las grandes diferencias que especialmente vienen de Oriente. Vamos, estoy tratando de mostrar que, en efecto, esto no es una locura, esto no es la obra de un personaje, ¿no? Es que no estamos ante, que como se quiso entender en el siglo XX, ¿no? el historicismo positivista, de que Hitler fue el único loco, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que los demás pues fueron engañados por uno solo, por un solo hombre. Esto está, eso es extremadamente ridículo. Es la forma en como el capitalismo necesitaba avanzar, y fue el choque, fíjense, otra vez ahí, de las hegemonías que estaban emergiendo respecto del declive histórico de Gran Bretaña. La hegemonía alemana y la hegemonía americana. Y las diferencias eran importantes, por eso Hitler avanzó sobre la base de la familia, ¿no? El odio a los judíos, y en América avanzaron sobre la base de la apertura porque buscaban que los capitales británicos llegaran hacia Estados Unidos. Entonces, una batalla no solo de orden económico, sino también de orden cultural. En el siglo XXI, entonces estamos justamente viendo cómo se emerge, y lo que se dice es la diferencia importa. Tan importa que el primer aliado más importante de la creación de este discurso ya fue sacrificado. El sudafricano Elon Musk. Es decir, el discurso de MAGA, ¿no? Tiene que ver precisamente con que las diferencias se deben de hacer valer. Y buena parte de la base política de Trump en Estados Unidos pide que Elon Musk sea deportado hacia Sudáfrica. Porque lo que importa es el proyecto, la narrativa.
Bien, ahora, avanzando sobre la base de los aranceles en los que estamos viviendo, que se nos dice ahora, yo entiendo que la presidenta de México se encuentra en un proceso sumamente delicado, en la medida en que las condiciones en las que se encuentra el país no son nada fáciles. El proceso económico en el que venimos son prácticamente pues, más de 40 años de desmantelamiento de las capacidades productivas del Estado, de un empobrecimiento brutal, y que eso no se acabó en un sexenio. Lo dijimos muchas veces, esto no es de un sexenio, esto no es ni siquiera de 2 sexenios. Y estamos en un proceso muy delicado, y decir que hemos avanzado porque no se nos han puesto mayores aranceles, pues busca de una u otra forma preparar condiciones para la correlación de fuerzas para el futuro. Hay que entenderlo así. Pero lo que está sucediendo en tiempo, en vivo y en directo, que estamos observando, es que Estados Unidos está reclamando ser el que lleve a cabo su vasallaje. Rui Mauro Marín lo dijo muy bien. Lo que estamos viendo es que aquello que se mencionó como la teoría de la dependencia está mutando. Y ahora, para poder bajar los costos de la deuda de Estados Unidos, para reorganizar su economía, está utilizando 2 mecanismos para eso, que son mecanismos de recaudación fiscal. Son reformas fiscales sin serlo. El primero de ellos son los aranceles. Es decir, le está diciendo a toda la periferia que tienen que transferir recursos, porque para que puedan ser competitivas las empresas que se encuentran en la periferia, sí o sí tendrán que bajar costos. Es decir, el precio bajo en la periferia es la transferencia de valor hacia el centro. Lo que estamos viendo es entonces una transmutación de lo que ya sucedía con el neoliberalismo, pero que ahora en esta nueva fase se está generando a través de los aranceles. Está reforzándose la condición centro-periferia. Esa es una parte. Es decir, hacia el capital vasalla, que ha sido vasallo, está generando condiciones. Y cuando me refiero a capital vasallo, capital dependiente, me estoy refiriendo no nada más a América Latina, sino nos estamos dando cuenta que así se encuentra también en esas mismas condiciones Europa misma. Les clavaron un 15% en los aranceles y salieron a sonreír. Les destruyeron Nord Stream 2 a los alemanes y salieron a sonreír. No tuvieron de otra. No tienen condiciones porque todo el aparato productivo o se encuentra en Estados Unidos o se encuentra en China. La capacidad productiva ahora que hay en otros países está sirviendo ¿para qué? Para pagar el tributo. Es decir, los aranceles es eso, un tributo a la economía americana para que se pueda reorganizar para poder atacar militarmente en el Pacífico. El otro mecanismo que es brutal y además es histórico, inédito, en esta nueva formulación del siglo XXI, es que a quien se le está expoliando riqueza es a la clase trabajadora americana. Quien va a pagar los aranceles, los precios elevados de los productos, es la clase trabajadora. Es decir, lo que está diciendo Trump es aquello que debería de ir para consumo de las familias, debe de ir ¿para dónde? Para el capital. Porque no va a haber, y dijo, no va a haber impuestos para la clase elite americana. ¿Quién está pagando los impuestos? La periferia y la clase trabajadora. Y sobre la base de eso está acumulando un nivel de riqueza que le hace posible maniobrar la deuda de Estados Unidos. Económicamente esto tiene un sentido muy importante. Buscar que los capitales se puedan desarrollar a través de pues, lo que construyeron
y que el propio Eisenhower dijo, pues lo que estamos construyendo es una pesadilla, que era el complejo industrial militar, ¿no? En su último discurso dijo, yo nada más alerto de que el complejo industrial militar está teniendo demasiado poder. Eso lo dijo hace más de 70 años y sigue completamente vigente. Y bueno, Eisenhower fue el general de la Segunda Guerra Mundial, sabía lo que decía. Lo que está sucediendo es que ahora quien dirigirá cómo se va a poder convertir la economía de guerra de Estados Unidos es justamente el complejo industrial militar. Es por eso que están empezando a abrir más frentes de guerra. La guerra en Irán aún no está claro. La guerra en Irán no está claro que si haya ganado Irán o si haya ganado Israel. ¿Y por qué no está claro? Porque lo que importa no es el primer momento de los lanzamientos de los misiles. Lo que importa en toda guerra, y esto es muy importante saberlo, desde que llegó Hitler al poder, es que te puedes apropiar con una Blitzkrieg, una guerra relámpago muy rápido de Polonia, pero para poder contener y tener por completo a todo un continente como Europa, habría que tener un mecanismo de largo plazo. Cosa que Alemania jamás pudo resolver. ¿Por qué no lo pudo resolver? Porque abrió el frente de guerra ¿en dónde? En el frente oriental, ¿no? Con la operación Barbarroja, que eso va a ser uno de los problemas serios, ¿no? Que va a llevar a la derrota de Hitler. Hoy tenemos abierto el frente de guerra en Irán, tenemos abierto el frente de guerra en Palestina, en Ucrania, tenemos un frente de guerra que se empieza a bosquejar, que es el frente de guerra en Kaliningrado, en la zona del Báltico. Después de unas declaraciones que hizo Medvedev hace 6 días, ayer Trump ordenó el despliegue de 2 submarinos nucleares, ¿no? Lo que está sucediendo es que están dispuestos a abrir más frentes de guerra. Y estos frentes de guerra no son frentes de guerra nada más en guerras convencionales, como la que estamos viviendo entre Israel e Irán, que son entre 2 estados, o como lo que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, que son estados que están disputando territorio. Las guerras más importantes que se están llevando a cabo, y esta es una cuarta idea que también quiero presentarles, es justamente que en aquellos territorios en los que no existe un aparato estatal, en los que pueda haber una resistencia, como obviamente existe en Irán, como obviamente existe en Rusia, como obviamente existiría en India, como obviamente existiría en China, ahí en donde no pueden avanzar y necesitan generar condiciones para resolverlo, están llevando a cabo las guerras proxies. Guerras proxies que se inauguraron con la primavera árabe en su nuevo tipo, y estas guerras proxies están avanzando esencialmente en territorios que tienen este tipo de diferencias étnicas, por ejemplo. Vamos a poner uno de los más importantes que hoy le interesa a Estados Unidos, que es hacer estallar el conflicto en la zona que se conoce como Balochistán, ¿no? Que Chossudovsky ya había alertado de eso hace 20 años, más de 20 años, por la formulación en las cómo se llevaba a cabo la guerra en Irak y en Afganistán. Y Balochistán tiene las posibilidades de extenderse a balcanizar Irán, esa es la intención principal, balcanizar Afganistán y por supuesto Pakistán, ¿no? Que por eso es muy importante lo que dijo Pakistán, ¿no? Si ustedes lanzan un misil nuclear, nosotros respondemos, ¿no? Que es una potencia nuclear, y es muy importante observar ese tipo de elementos. Lo que están sucediendo entonces es que las guerras proxies se están desarrollando como parte fundamental del teatro de guerra global,
Y que no solo se quedan, vuelvo a repetir, en lo que está sucediendo en Medio Oriente. En México tenemos una de las guerras proxies más sangrientas del mundo, que tiene que ver con la guerra con el narcotráfico, que eso es lo que se le ha dado, se ha denominado. Pero esencialmente es una guerra por el territorio logístico que el capital criminal utiliza para poder alimentar a la economía de guerra. No se puede entender de otra forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos observando la guerra por los territorios del narco, lo que estamos en verdad observando es que la logística que utiliza el capital criminal y que necesita en cada momento incrementar su masa, su volumen, porque toda esta masa, todo ese volumen no va a los narquillos que están ahí como presentándose ante la sociedad como el nuevo tipo de narco que hace corridos o que está siendo, digamos, endiosado por la cultura necropolítica que emerge en nuestro país, sino que evidentemente esta masa de capital va a parar ¿a dónde? Al sistema financiero de Estados Unidos. Y pagamos los dos lados de la frontera. Porque las armas que utiliza este capital criminal son alimentadas desde Estados Unidos. Las muertes por fentanilo en Estados Unidos son grandes. Las drogas que existen en Estados Unidos, que se generan en el comercio mundial, producen una sociedad cada vez con mayores índices de desilusión, con mayores índices de fracaso, ¿no? Buscan mantener controlada una sociedad que no protesta porque los precios están subiendo. No protesta. Nosotros allá se mueren por las enfermedades de la droga y nosotros aquí se le ofrece un tributo al narco a través de la juventud, que es pues brutal. Una muerte de seres humanos, especialmente jóvenes, que se embarcan en esto porque no tienen otras condiciones económicas. El narco además ha ampliado su territorio hacia otros negocios, la trata de blancas, por eso es que las desapariciones ahora han incrementado, ¿no? Negocios como el secuestro, negocios como, una serie de puntos en donde la economía criminal crece, el robo de automóviles, ¿no? Un mercado negro, que finalmente volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que el sistema financiero pueda operar con esto? Es imposible tanta cantidad de dinero que no pueda ser blanqueada, es decir, el lavado de dinero. ¿Por qué las guerras proxy son importantes? En primer lugar, para debilitar a los estados fuertes. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, para poder generar mecanismos de acumulación a partir del complejo industrial militar. Es decir, vender armas en ese tipo de regiones con conflictos. Y tres, para poder establecer miedo de organización social para poder enfrentar a este tipo de procesos criminales, ¿no? Y por supuesto, que creo que este es el que expliqué con mayor amplitud, la capacidad que se tiene de ciertos mecanismos para que el mercado negro, ¿no? En este caso, en el caso de nosotros, con lo que es el narco, con las drogas, pero no solo, sino con lo que conocemos como huachicol. Nota a pie de página, uno de los elementos centrales por los cuales Erdogan apoyó durante mucho tiempo a Bashar al-Assad es porque había un mercado negro muy importante de petróleo que pasaba por Siria y que iba a parar hacia Turquía, ¿no? Hoy la idea es que hay una necesidad de balcanizar Siria justamente para poder quedarse con esas rutas comerciales. Y para poder bloquear, evidentemente, la capacidad que tenga China para poder controlar ese tipo de rutas logísticas. Bien. Ok. Y por último, creo que no sé cuánto tiempo llevamos, pero una última idea que quisiera poner a colación, que creo que muchos están observando, es que aquella democracia liberal
que produjo el capitalismo y que Estados Unidos fue un referente. Se está yendo, ¿no? Va de salida. No estoy diciendo que el capitalismo haya sido democrático, pero sí estoy diciendo que el capitalismo americano fue diferente, tuvo una democracia liberal a lo que sucedía con el capitalismo europeo nazi. Por supuesto que hay diferencias. Cada vez que se dice que todo es igual, híjole, hay que entender que no. Que esto, las democracias liberales que se habían construido a partir de Estados Unidos, ¿no? Son muy importantes. Tan es así que un personaje de la cultura popular como lo es Superman, ¿no? Ahora en las películas, está denunciando eso, ¿no? Está diciendo, oye, el mecanismo de democracia liberal que me vio nacer a mí está de salida. ¿Por qué está de salida? Porque evidentemente lo que está emergiendo ahora son procesos en donde los golpes de Estado son elogiados y defendidos, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, en donde, como por ejemplo, los casos en donde se da un golpe de Estado desde las propias instituciones y se hace una reelección indefinida, ¿no? Como el caso de Bukele, ¿no? Pues está ahí justamente. Como el caso de México, que la oposición cada vez habla menos de democracia y cada vez habla más de violencia. La oposición todo el tiempo está buscando generar condiciones para que estalle una violencia o una intervención militar en México. Entonces, la democracia está de salida, la democracia liberal está de salida. Y lo que podamos estar observando es que la construcción de un Estado global de excepción está en curso, está en marcha. Aquello que decía Horkheimer, ¿no? Que el estado de excepción se va a volver la regla, ¿no? Y es lo que estamos viendo en vivo y en directo, ¿no? Estamos observando que las instituciones, ¿no? Trump hizo muchas bromas, aquí lo dije la vez pasada, de que quería modificar la Constitución para poder tener la reelección, ¿no? Hay algunos analistas en Estados Unidos que hablan acerca de que quizás quiera romper con eso, porque hay un elogio, ¿no? ¿De qué? De la misma forma en como el capitalismo chino se maneja, como la idea de que si hubiera una mano dura que pudiera poner en orden al mercado, entonces el capitalismo pudiera funcionar. Y las masas acríticas, por eso regreso a lo que hice al inicio, las masas acríticas viven en esa ilusión, en que la mano dura, en que el Estado autoritario, en que el estado de excepción global autoritario podría de una u otra forma resolver la crisis del capitalismo. Las sociedades están clavadas más en alimentar los odios que en buscar soluciones y una construcción alternativa histórica. Estamos en un proceso de desilusión muy profundo, o bueno, al revés, estamos en un proceso de ilusiones ilusorias que no llevan a nada, porque nadie se quiere hacer cargo y responsabilizar de lo que le está exigiendo la historia. Estamos pues en un momento en donde la guerra militar puede llegar a un proceso de orden nuclear y estamos en un reordenamiento global que está inserta en la lucha dentro de la crisis económica por la lucha por la hegemonía mundial. Y bueno, hasta aquí todavía no he hablado de los peligros que corremos respecto a la crisis ambiental, que esa es otra vía por la que el capitalismo también está atravesando. Un poco esta es la idea de lo que hoy quería platicar con ustedes. Hay peligros muy importantes que son importantes irlos enumerarlos para ir discutiéndoles, dándoles salida, hablándolos.
alertando a los peligros, porque de otra forma pues avanzamos como en esta idea, pues esta ilusión de que, pues porque algunos compañeros creen que porque gobierna Morena ya hoy en día ya está resuelto este problema. Una parte del problema ha avanzado, es muy importante lo que ha sucedido con los resultados de haber sacado de la pobreza más de 10 millones de mexicanos. Por supuesto que es importante, pero estamos ante peligros mucho más complejos, peligros en donde la balcanización del país puede ser un proyecto de Estados Unidos y que es importante irlo discutiendo para justamente unificar las luchas que se deben de abrir en un futuro. Bueno, pues yo creo que por aquí, hasta aquí en este primer proceso. Pues tus 5 tesis que nos hiciste aquí muy brevemente, me parece que nos ha dejado con un gran sabor de boca para diferentes preguntas de los compañeros. O sea, lo que tú nos pones ahora, el hablar acerca de la reelección que puede pretender hacer Trump, bueno, simplemente ahí está Bukele, que ya está modificando precisamente la constitución de su país para poderse, digamos que él también, pues, reelegir, ya no digamos que lo reelijan, reelegir. Las guerras proxies que tú le llamas, pues nos encontramos que en varios países están en crecimiento o están en formación. Pues ahí están los ataques que le quieren hacer a Brasil a través de diferentes amenazas que se han manifestado por parte del gobierno de Trump. Está la situación que, como bien lo mencionas, en Oriente Medio, el estar atacando a Irán, que viene siendo como un referente para poder involucrar a China, para poder involucrar a Rusia, para poder involucrar a Pakistán, inclusive la India, sin hacerlo directamente, abiertamente con ellos, pero los involucra por los intereses que se dan en la región. Y luego, por otro lado, bueno, no solamente eso, como tú dices, las guerras proxies, no, yo no sabía que se le llamaban así, son elementos que nos permite, si nos ponemos a revisar lo que está pasando ahorita, todas las noticias que nos están pasando en el mundo, pues las podemos identificar, no solamente, como tú dices, en cuestiones militares, sino también en la forma de modificar las relaciones que se dan entre las personas, entre los grupos de poder, y involucrar nuevos grupos, como en este caso tú hablabas del narcotráfico, ¿no? Y otra cosa que también a mí me llama la atención y me parece importante que lo señales es la narrativa, el cambio de la narrativa que se está dando, porque la narrativa nos llega precisamente a todos hasta el fondo, ¿no? Digamos que es donde se nos viene introyectando toda una serie de conceptos, de actitudes que se reflejan en la forma de reaccionar de la gente. Yo siempre les pongo el ejemplo de que recuerdo que cuando estaba Salinas de Gortari, nosotros éramos estudiantes de economía, se hizo para nosotros era difícil a veces entender conceptos como estagflación, inflación, etcétera, que estabas apenas aprendiendo a manejar. Y él hizo cambió la narrativa, ya no hablaba de alza de precios, ya no hablaba de una serie de crisis, empezó a meter ese tipo de terminología, y ibas al mercado y oías a los vendedores que te decían, oiga señor, pero esto está muy caro. Pues ¿qué le digo? Es la inflación, ¿no? Y yo decía, ¿entenderán de veras a qué se refiere con la inflación? O luego decir, pues es que es el tipo de cambio que se cayó. O sea, una serie de conceptos que ellos los fueron metiendo ahora sí que en el pensar colectivo, en el sentido común, para aceptarlos ya como parte de nuestra propia vida, es que ya no hay ni modo. Tenemos que entrar a un plan, en ese tiempo se les llamaban los planes que metieron a todos los países, se me fue el nombre, eran los planes estructurales que les hicieron a todos los de América Latina, por supuesto, y África, que los obligaron a firmar para recibir recursos y todo. Y entonces no hay de otra, si no nos endeudamos, si no hacemos esto, nos morimos, ¿no? Entonces ahora me llama la atención esta narrativa que la está construyendo la derecha en el mundo para hacer esa aceptación. Tenemos a Vox, tenemos aquí a una serie de elocuentes voceros de ellos, Verástegui, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece que debemos de analizarlo y creo que es momento para que los compañeros intervengan.
Sí, a ver, ¿quién? ¿Fabián? A ver. A ver, por favor, Fabián. Si pasas de este lado, por favor, por favor, para que sea más... No hay problema. Rápidamente, para no quitar mucho tiempo, porque pues es un panorama realmente perturbador, pero yo nada más quiero concretar en tres preguntas, tres señalamientos. El primer señalamiento es si el surgimiento, qué viabilidad tiene el multilateralismo como una posibilidad de contener esta dinámica destructiva que viene impulsándose en el capitalismo actual, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con en la exposición nos comentabas, el maestro Iglesias, cómo hay esta tendencia a disciplinar a lo diferente, ¿no? Y nos habla acerca de cómo incluso se estructura un mecanismo para el cobro, para el ajuste fiscal. Hay que financiar el proyecto que viene desplegando Estados Unidos para la guerra, en fin. Pero definitivamente me parece que es crucial la narrativa, es decir, la exposición. Y esto porque es, claro, por supuesto que hay grandes intereses que se ven beneficiados, por ejemplo en Europa, que se ven beneficiados con esta lógica, ¿no? Ellos venden armas también, ellos, los capitales se ven beneficiados. Sin embargo, se nos comentaba que se impone una narrativa de los supremacistas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, es la narrativa que los supremacistas van imponiendo sobre los diferentes, sobre las otras sociedades y todo eso. Esto lo comento porque entonces, ¿cuál es el perfil de este nuevo escenario? Porque se nos hablaba también de un estado global de excepción. ¿Cuál es el perfil de este nuevo estado global de excepción? Bueno, pues nos lo ha venido describiendo, pero a mí me parece que hay un aspecto que sería útil considerar, es el hecho de que en este perfil, y todavía toda la sociedad mundial y los propios estados dependientes, en fin, todavía consideran dentro de este escenario la prioridad que tiene la ganancia. Lo que se comentaba también es que no se puede levantar la caída de la tasa de ganancia, esta tendencia decreciente de la tasa de ganancia. No se puede revertir, no se puede levantar y más allá de un proceso económico y de una crisis económica, la verdad es que esta necesidad se ha convertido en una prioridad civilizatoria, por decirlo de alguna manera. Es una prioridad de la sociedad toda. Entonces, en ese sentido, se hace urgente poder estructurar una nueva perspectiva. Las alternativas, como el profesor nos lo venía diciendo, pues no existe una alternativa. Lo que tenemos es una trayectoria que viene encaminándose hacia la formación de un Estado global de excepción, con todo lo que esto significa. Es decir, hablamos de una dictadura global que en gran medida ya lo estamos viendo. Nos señalaba el profesor Iglesias también acerca de la condición que ha vivido México en relación a las posibilidades de las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos con respecto a la dinámica económica que sostenemos de manera conjunta, las relaciones económicas. La verdad es que tenemos que aceptar que hay una condición de vulnerabilidad que es patente y que por supuesto hay que revertir, pero el hecho es que no se puede revertir de manera inmediata. Entonces, esto implica, bueno, lo que quería señalar es la urgencia y la necesidad
de ir estructurando una perspectiva diferente, ¿no? Una narrativa, si podemos decirlo de alguna manera, una manera de entender a la sociedad en la que puedan tener prioridad las personas. Porque finalmente ese sería el objetivo de una sociedad. Lo ha sido. Es todo. Gracias. ¿Alguien más? Ah, Raquel, perdón, y después Víctor. Pasa, Raquel, por favor. Fíjate que yo creo que En el micro, por favor, para que te escuchen. Compañeros, por favor. yo creo que países como Rusia y China, sean como sean las presiones de todos estos países capitalistas, no se sumarían a esta alternativa. Yo creo que ellos siempre presentarían, doy este ejemplo, pero creo que hay otros países también que podríamos pensar que por más que sean, que los traten de cooptar, no se sumarían a este proceso. Entonces, o si tú crees que no exista esa diferencia, por ejemplo, Rusia, China, con Estados Unidos y otros países capitalistas. Entonces, no sé cómo, si tú piensas que sí, también van a entrar ahí. No creo. Sí, sí, Gracias. Sí, Vic. Muchas gracias. Sin saber que eras el ponente, estábamos aquí platicando del agua, de los 700 años de fundación y que no tenemos una tecnología, de lo que estamos sufriendo y recuperar, bla, 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 ¿no? Pero este tema es bastante complicado porque pues no se refiere al taco, ¿sí? Al taco ya saben lo que es, ¿no? Trump, always, chicken out, es lo que ahora le decimos el taco, en lugar de Trump. Lo de las guerras proxies, la verdad que está complicado, pero ahora sí que yo como mexicano me debo de compenetrar, de entender esto, porque somos el territorio más cercano a los elegidos de Dios. Y eso es preocupante porque se cree, ¿no? La doctrina Monroe sigue. Y este tipo que ya está grande, lo que quieras, pero no es el que manda en realidad en Estados Unidos. Hay gente, y podemos verlo en la toma de posesión de la alta tecnocracia, ¿no? Que en realidad te controlan. Si en este momento cortan de alguna manera el internet, pues chicken go. ¿Cómo te comunicas? Es extraordinario, sí, pero te lo cortan ¿qué? ¿Sí? Entonces, yo creo que, puedo asegurar que nuestro gobierno debe, pues si no se puede uno confrontar, así como que te digo esto fuerte, estilo jarocho, no lo puedes hacer. ¿Sí? Ok, 90 días, pues está bien, pero para las inversiones, pues es una incertidumbre y nos habían vendido, qué bueno que eres economista, nos habían vendido, ¿no? La idea de que tenía que haber cierta confianza, certidumbre, ¿sí? Pues ahora, pues nada más dime dónde. ¿Sí? Y nos agarran de puerquito, porque dicen, tú eres el narcotraficante, ¿sí? Te vamos a nombrar de determinada manera para invadirte. Oye, pero ¿qué? Tú allá en tu tierra, después de Texas, California, no hay nadie que pase toda esta droga, porque nosotros ponemos los muertos, porque ellos nos dan las armas. Ahora, cierto, el 70% vendrá de Estados Unidos, pero hay que recordar que también Israel, Alemania,
Y México está codiciado, porque estamos en un lugar, pues, maravilloso. Y pues, nos quiere por ahí hacer soñar Rusia o China, ¿sí? No podemos criticar el capitalismo de China igual que el capitalismo de Estados Unidos, porque cuando menos el capitalismo chino te hace creer que va a compartir algo. El otro no. Ahora espero que compartan todo el centro de la ciudad, que ya está en más chino, coreano, es oriental ahí. ¿Sí? Digo, son ejemplos, tal vez burdos, pero que se viven, que lo ves, y que como mexicano común y corriente, pues así es. Estamos viendo con Palestina, que es el capitalismo. Quieren succionar todo el territorio, y ese es el pretexto. Porque los palestinos les hacen la guerra. Sí, cómo no. Viene otra vez su destino manifiesto, elegidos de Dios. Sí. Yo les recomendaría que leyeran por ahí el artículo que nos pasó el compañero, que viene en la jornada, y el de ayer de Abad, el señor Abad. Entonces, te da una idea más. No es que tú no lo hayas dado, ¿no? Lo que queremos es más de ti ahorita que estás acá, porque es donde luego te vemos, ¿sí? Ese es el asunto, por tu conocimiento, y qué bueno que eres del Poli. Yo tengo hija del Poli, hija de la UNAM, y yo soy de la UNAM. Así que, oye. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién? Hugo. Hugo. ¿No había sido tú? ¿Sí? No, Bueno, es que venimos de lo de ahí de la tabacalera. Breve. No cambiemos el tema. Sí, entonces tenemos que celebrar. Es parte de la conexión. Sí. Bueno, realmente yo creo que estamos escasos de genios en estos tiempos, porque todo lo que se dice es como una inercia de todos lados, en los congresos, en las asociaciones. Todo es como puros clichés. Otro cliché. Yo me acuerdo por ahí de finales de los 90 o a mediados, en donde Clinton hizo una lista en donde decía, con estas 500 empresas vamos a forjar el destino de la humanidad. Hizo una lista así, de 500 megaempresas, y todo eso lo que dijo lo fue cumpliendo. ¿Se acuerdan que decía la economía estúpidos? Entonces armó esas 500 empresas y se fue cumpliendo. Lo que ha sucedido ahorita es como una especie de epicentro de un temblor de magnitud 8.1 o 8.3, porque todo el esquema que ellos estaban manejando, esas empresas, en donde ya solamente menos del 1%, ya tenían todo. Y entonces de pronto surgen los chinos que dicen que su economía es planificada y que utilizan el capital para una mayor amplitud. Eso también hay que tomarlo en cuenta, que les vino a romper el esquema de lo que ya se estaba haciendo. Nosotros vivimos en una especie de como de destino manifiesto en donde siempre perdemos, en donde toda la humanidad pierde, ¿no? Le preguntan un día a Margaret Thatcher, también yo creo que esos grupos de empresarios, ¿y dónde nos sugiere invertir? Y dice en México. México le dicen el cuerno de la abundancia, porque efectivamente ahí tienen 500 años expoliándola y todavía no se la acaban. Entonces vamos sobre eso. Entonces creo que han cambiado muchas cosas. O sea, ¿quién iba a pensar que que el continente, que el viejo continente, que los europeos no eran lo que pensaban que eran? Se les cayó su tinglado, se les cayó todo su esquema, y en realidad son unos menesterosos, no tienen recursos, están ahora sacando dinero de donde pueden. Eso ya se les rompió, y todo el mundo siempre sea el viejo mundo, la civilización, y se les ha caído. No tienen recursos, no tienen petróleo. Creo que toda Europa cabe 2 o 3 veces en nuestro país. Entonces hay muchas cosas que sí están cambiando, que son detalles que a lo mejor nuestros estudiosos no lo han podido plasmar. Por eso digo que andamos escasos de genios, y nos surgen genios. Nos surgen genios que vean más allá de lo que siempre leen en la jornada o esas cosas. Necesitamos gente con una visión como un poco distinta, porque si no, bueno, hay que apoyar todos estos grandes cambios que están sucediendo. Por ejemplo, todo esto de las drogas,
¿sí? Era muy sabido, yo ya había hecho había leído de estudios de que teníamos una economía narca como desde mediados de los 80s o de los 90s. Decían cuántos empleados tenían, cuánto dinero podían generar, para quién servían. Todo eso se ha caído y es cierto lo que dice el profesor. O sea, evidentemente el gran dinero lo manejan los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, yo fui a dos... me invitaron a Jesús Esquivel, creo que se llama, uno que sale con Carmen Aristegui, y a uno de Carmen Aristegui. Entonces dice Carmen, yo por supuesto le dije que estaba completamente orate, ¿no? Porque llegó un autor, un pocho, ¿cómo es? México-americano, joven, y él dice, no hay carteles en Estados Unidos porque ahí todo es al menudeo. Son un montón de gringas con sus camionetas, sus hijos güeritos, que vienen y adquieren al menudeo, ¿no? Y entonces yo dije, eso no tiene ninguna lógica, lo único que debe existir es la lógica. Y ahí no tiene ninguna, ahí van a estar ahí toda la fila de camionetas esperando su dosis. Y luego dicen que eso lo mandan hasta todos los estados, ¿no? Ahorita vino otro, igual uno que es periodista de allá de Nueva York, también con Carmen, y manejan lo mismo. No, sí hay carteles, pero no se les puede decir carteles porque no es sexy, ¿no? Cuando sabemos, por sus orígenes y por toda su trascendencia, que los gobiernos son los que manejan el capital, son los que manejan las extensiones, todo eso. Ustedes váyanse a Guerrero a pasear y no, pues yo quiero ir porque ahí está muy bonito por aquellos cerros. Ahí no se puede, compañero, porque ahí ¿por qué? ¿Qué sucede? Ahí se siembra maíz bola, ¿no? Y con el maíz bola y con el maíz bola, y no salen de ahí, y luego ya bajan unas camionetas, luego atascadas de droga. Pues todo es todo del gobierno, ¿no? Así le dicen a la amapola. Bueno, entonces busquemos más genios. Yo creo que el compañero tiene muy buen estilo, tiene esto, pero creo que puede dar más y necesitamos tus soluciones, profe. Gracias. Bueno, pasa tú, porque tú, no, había el don Hugo, sí. había pedido la mano, pero pasas. Le quiero preguntar acerca de las barreras no arancelarias, porque no nos quieren hacer público qué es lo que quiere romper Trump con eso. Quizás van a meter los transgénicos, el glifosato, van a entrar en la CFE, en Pemex. Entonces, pues hacer una campaña diciéndole a Ebrard, no queremos eso, y hazlo público antes de firmarlo. Sí. Está bien. Sí, compañero. En realidad estamos en unas situaciones bastante complejas. Son muchos los factores que intervienen. Cuando hablamos de las naciones, hablamos de entes que identificamos como una unidad y cada nación en realidad es un mosaico de fuerzas. Entonces, hablar de que los Estados Unidos están dominando al mundo sin tomar en cuenta ese mosaico, pues me parece muy difícil de digerir, sobre todo si consideramos que hay fuerzas internas que tienen un poder enorme y realmente su intervención es muy decisiva en las decisiones de Estados Unidos como nación. Hay una cosa que me llama la atención a nivel mundial. En primer lugar, los sucesos que están sucediendo son entre sociedades que se caracterizan por su nacionalismo, por su individualismo, por su racismo, por su capacidad de no empatizar con los otros grupos y mantenerlos alejados. Creo que es muy importante que en estos análisis se tome en cuenta
las cuestiones del modo de ser de los grupos sociales. Estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, de Rusia, de China, y son países, son pueblos muy nacionalistas. Y los que no son nacionalistas, pues nos quedamos fuera de la jugada. En realidad, lo que veo es un enfrentamiento entre grupos nacionalistas que están tratando de imponer cada uno su visión del mundo. Estados Unidos es un país de migrantes con muchas fuerzas y a través del tiempo la influencia del pueblo judío se ha ido incrementando en una forma notable, tan notable no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, también en Rusia, también en otros lugares del mundo, en México también. Yo considero que el pueblo judío se le debe considerar el pueblo del siglo XX, porque del siglo XIX al siglo XX se fue desde los más bajos niveles hasta los más altos. Se consideraba al pueblo judío como un pueblo incapaz, un pueblo indolente, un pueblo ignorante. Y decidieron este pueblo organizarse y se creó la Alianza Universal Judía Israelí. Y esa alianza decidió varias cosas. Uno, organizarse. Dos, utilizar el dinero como arma de poder. Tres, utilizar al crimen organizado como un instrumento para influir en las decisiones de los pueblos. Cuatro, incrementar la educación de sus gentes. Entonces, esos niños que en el siglo XIX eran pobres, han sido ahora los grandes científicos, premios Nobel y grandes literatos y controlan el desarrollo tecnológico. Entonces, nos encontramos ante una situación realmente bastante complicada, porque analizar y tomar en cuenta todos esos factores es muy complicado. Yo me referiré únicamente en lo que se refiere a la cuestión económica. Estados Unidos consideró, bueno, algunos sectores del pueblo norteamericano, los sectores oligarcas, consideraron conveniente incrementar sus ganancias explotando el trabajo de los países, los trabajadores del tercer mundo. Porque el trabajador norteamericano, anglosajón, era muy exigente y estaba exigiendo condiciones laborales que no estaban dispuestos a seguir pagando los oligarcas norteamericanos. Entonces, el primer experimento que hicieron fue trasladar a México parte de su industria. Y aquí, en la franja norte del país, crearon una serie de empresas a las que denominamos maquiladoras, en las que nos traían el material, los armábamos y los mandábamos otra vez a Estados Unidos. Cuando vino Deng Xiaoping, el primer ministro chino, Deng Xiaoping, bueno, ese que vino, observó, él estuvo allí en la zona de la frontera y observó cuál es el problema de la maquila. Y ese mismo modelo se lo llevó hasta a China, con una condición. Uno, ellos no iban a trabajar únicamente a maquilar, sino pusieron como condición de que se establecieran las empresas, pero en forma paralela se capacitara a los chinos y el gobierno chino estableció empresas paralelas a las que estaban maquinando. Y la tecnología fue trasladándose poco a poco de los países que invertían en China al propio China. Con el tiempo, la economía china creció, se desarrolló, se restableció, mejoró. ¿Qué sucedió en México? Nada de eso. En México, inclusive, se ha prohibido que el Estado crea empresas productoras de bienes. Entonces, nunca vamos a poder realizar un modelo semejante al de China. Bueno, finalmente,
yo quisiera pues expresar que en este análisis debe de tomarse muy en cuenta pues que México está en una situación de mucha dependencia y que realmente si seguimos en el mismo modelo de estar maquilando únicamente para los Estados Unidos o para cualquier otra nación, no podemos seguir adelante. México carecemos de una verdadera nacionalidad. Los mexicanos gritamos a todo pulmón que somos mexicanos, pero en realidad no somos solidarios, no somos mexicanos, somos muy individualistas y muy oportunistas. Gracias. Gracias. Pues bueno, muchas gracias por los comentarios. Voy a hacer... Mientras los ubicas, déjame decirte los comentarios de acá. Saludos de Margarita Naya. Maricruz dice, excelentes comentarios, maestro César. Maricruz. Vivi Torres, gran análisis con mucho enfoque y perspectiva histórica y económica. Ahí puse algunos comentarios de lo que tú decías. Roja Dimitrov, Lilia, buenas tardes, excelente tema. Genova también nos pone aquí, muy buena ponencia, en especial sobre la narrativa que busca imponer a nivel mundial el trumpismo para seguir extrayendo nuestros recursos y voluntad. Pregunta, ¿se sabe de cuánto es el ingreso que llega a México producto del narcotráfico? Ese dinero no lo van a soltar tan fácilmente ni los beneficiarios de la última milla, ni los intermediarios. Ni las grandes bolsas del mundo. Y entonces, ¿qué no deberíamos impulsar que Estados Unidos se haga cargo de sus narcos? Que nos diga el FBI, la DEA, la CIA, el Pentágono y agencias de inteligencia cuál es el resultado de su trabajo, a qué cárteles, capos o a quienes beneficia tener como idiotas a su población. Bien. Pues ahí vamos a hacer, voy a tratar de unificar las preguntas. Voy a empezar con la idea del multilateralismo, que tanto se ha hablado ahora, los BRICS, por ejemplo. Yo creo que habría que recuperar a Rosa Luxemburgo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo lo que estamos viviendo son guerras imperialistas. No estamos viviendo vuelvo a insistir, no estamos viviendo un proyecto alternativo de un lado o de otro, en el que podamos militar justamente lo que decimos, existe otra solución, o hay un capitalismo americano, o hay un capitalismo chino, con ciertos rasgos en donde hay ciertas subpotencias, como lo son los que están integrados en el BRICS. Decía algo Fabián que justamente es eso, ¿no? Como la idea de buscar que a partir de los BRICS pueda, digamos, haber como una especie de, yo lo llamaría mejoralito, ¿no? O sea, tómate tu mejoral para que no sea tan fuerte, ¿no? Decías, ¿cómo podemos encajar con esto? Lo que pasa es que no hay que encajar, ¿no? Lo que pasa es que justamente lo que hay que romper es el esquema. Y como no se está sucediendo eso, se piensa que eso es la gran alternativa. No estoy diciendo que no sea una alternativa o una vía para una alternativa. Lo que sucede es que en estos momentos, ¿no?, lo que es una guerra entre capitales. Y creo que es muy importante tener en cuenta eso. Y bueno, sobre el estado de excepción global, ¿no?, que hablaba yo. Es que no es cómo lo vamos a vivir o cómo lo vamos en el futuro. Pues todos los días en vivo y en directo. El exterminio en la Franja de Gaza es brutal. La barbarie que se vive en Palestina es brutal. ¿Qué ha hecho Rusia? ¿Qué ha hecho China?
o cualquier otro actor. O sea, lo que estamos viviendo es esto. O sea, es que el abandono, no porque no suceda en nuestro vecindario, no significa que no esté sucediendo. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que la barbarie se está justamente consumando y abre las posibilidades demasiado peligrosas de que la barbarie militar brutal que se está llevando en varias partes del mundo, no solo en Palestina, escale a niveles nucleares. Porque bombardearon una central nuclear y ¿quién dijo algo? No sé si captemos la idea de que es peligro nuclear, es exterminio nuclear. Y están insensibilizando tanto a las sociedades con este elogio a este tipo de militarismo, que no tarda en caer una bomba nuclear de nuevo en este mundo. No es que lo vayamos a vivir, es que ya está en el curso, estamos en el trayecto. No hay reglas democráticas, no hay reglas en las que se creyó que podríamos tener convivencia entre los estados. Lo que hay es la fuerza del más poderoso contra los más débiles. Y no hay alternativa. Mi maestro Bolívar Echeverría decía unas cosas bastante interesantes en un ensayo muy bonito sobre la ideología, ¿no? Que creo que es muy importante comprender. ¿Cómo se produce la ideología? Porque los medios de comunicación nos dicen una cosa, entonces ya es verdad, ¿no? Dice, se produce ideología porque el modelo de producción es el que produce la realidad. Entonces, si el modelo de producción está produciendo armas todos los días, entonces toda la economía se organiza, la economía del que distribuye, la economía del que lleva un pan a su casa, es porque está trabajando en la fábrica para crear balas, la economía de aquel que está comerciando, ¿no? Y llevando alimentos a aquellos que están en las fábricas porque están produciendo armas. ¿Qué es lo que entonces está produciendo? Una sociedad que está en ese canal, en esa misma lógica, y a partir de ahí entonces, ahí sí, el sector cultural emerge. ¿Pero por qué? Porque se produce abajo. Que es una cosa que, por ejemplo, que con todo el esfuerzo que está haciendo la Presidencia de la República, con el concurso de la música, ¿no? Es que tú no puedes cambiar el gusto de la música por una simple sencilla razón de que me van a poner un estilo y entonces a partir de ahí me va a gustar. No, lo que sucede es que lo que están diciendo esas letras les está llegando a estos jóvenes porque justamente están desencantados porque no ven una solución económica en su casa. Y por eso hicieron marcha. Entonces, ¿cómo producir un nuevo tipo de cultura? Bueno, pues sí es cierto, está buscándose generar un nuevo tipo de compensaciones, de transferencias económicas que ayuden a aliviar a las familias. Es insuficiente todavía. ¿Por qué es insuficiente? Porque una vez que nos estamos recuperando de esto, ya nos están colocando ¿qué? Que debemos de pagar un tributo hacia el norte. Es decir, nos están empobreciendo. Una vez que empezamos a salir de esto, viene el golpe. Entonces, ¿cómo se produce entonces la ideología? Pues a través de la producción, los mecanismos de producción. ¿Y los mecanismos de producción ya cambiaron? Y pues la respuesta es clara, no. Y no han cambiado en ninguna otra parte del mundo. Entonces, no es que yo diga, no habría solución, no, claro que sí. Que es mejor que gobierne Morena que gobierne el PAN, por supuesto, 100,000 veces. Que es mejor que podamos construir un mundo en donde lo multilateral pueda hacerse vigente, por supuesto, sí. Pero, pues no hay que perder el foco. Porque si entonces la lucha nada más se concentra en dar parches
en buscar generar condiciones para ver de qué manera se puede hacer más vivible lo invivible que significa el sistema, ¿no? Pues entonces estamos perdiendo la oportunidad histórica de que justamente en medio de la crisis pueda salir una alternativa, decirle a la gente, oigan, hay que comprender que esto debe cambiar, no para nosotros nada más, sino pues para todo el planeta, porque lo que está sucediendo es que en un 2x3 alguien puede destallar una bomba nuclear y hace un efecto cascada y se acabó la humanidad. Esos son los peligros que se abrieron ya. Y entonces nadie quiere discutir esto porque pues, lo que importa es más bien el control del Estado, el control de una posición u otra, y es preocupante. Ahora, lo que sí creo que es posible entonces es cómo se hace, cómo se genera un programa, un plan de trabajo. Yo creo que es importante decirlo, pues, eso no lo quiero, no es mi nombre, ¿no? Eso ya lo dijeron los del 68, ¿no? Pues yo lo recupero, ¿no? Es exterminio, que no sea en mi nombre, que no sea con mi silencio. Si lo único que puedo hacer es hacer esto, venir a echar una charla para poder decir, no es mi nombre, lo sigo haciendo y hay que hacerlo en todos los foros posibles. Porque lo que importa es que en este reordenamiento mundial se construyan salidas inteligentes para poder resistir. Y hace mucha falta ese tipo de organización social que pueda desbordar a los nacionalismos, en eso coincido. Por supuesto, pero pues porque por principio lo que habría que buscar es una resistencia humana ante este mundo desgarrador. Hay que construir entonces una salida humana que pueda darle la vuelta a la barbarie en curso. Y esa es nuestra tarea. Y yo creo que esa es recuperar pues las esperanzas, ¿no? Las alternativas, los sueños, dejar de vivir en las pesadillas. Y eso es muy importante. Nada más que clavarnos en que uno u otro, porque tiene un mejor misil, un mejor sistema, o salir a decir que esto u otro, porque los capitales, entonces aquí ya se pusieron de acuerdo. Pues es nada más darle una narrativa aquí a las guerras imperiales, y eso no debe de seguir. La izquierda se está equivocando en ese proceso. Hay que educarnos, hay que decir, no va por ahí. Por más que nos guste que pueda haber un proceso de resistencia, pero pues eso es una resistencia imperial, no es una resistencia alternativa. Pues yo lo dejaría hasta aquí. No sé si, muchísimas gracias. Pues ya estuvimos aquí en el chat. Creo que, bueno, no sé todos los demás cómo lo piensen, pero es un tema que nos deja a todos reflexionando y que nos invita a nosotros poder hacer aquí propuestas, ¿no? O sea, te volvemos a invitar y debatir a manera de mesa redonda, ¿no? Y de poder ver cómo podemos nosotros cambiar, en primer lugar, nuestra perspectiva y revisar las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? Como tú dices, rompiendo esquemas. Porque sí es cierto, la ideología juega un papel muy importante, pero también, como dicen los medios de producción. Pero yo pienso que esto solamente se puede corregir también a nivel cultural y de educación. O sea, independientemente de que nuestra realidad nos esté enseñando el individualismo, la productividad, la falta de relaciones comunitarias, que nos lo está ahora sí que aventando a la cara continuamente, pues nosotros tenemos todavía una historia y una cultura legendaria que hemos aprendido no solamente de nuestras raíces de América Latina, de todo lo que la humanidad nos ha venido formando, ¿no? Entonces creo que podríamos dar nosotros una vuelta a eso echándole ganas, ¿no? No sé, y además, pues todos los compañeros que están aquí, todos son gente que se la pasa haciendo activismo y que se la pasa tratando de hacer que los demás cambien la opinión, sobre todo, pues en los aspectos más trágicos que luego vivimos en la sociedad, o en los más preocupantes, o inclusive en los que se sienten como imposible, ¿no?
pues ahí está Palestina, está Yotzi, ahí está toda una serie de grupos que se han apoyado y de movimientos que se han apoyado y que pues no porque no los logremos resolver, los dejamos, ¿no? Entonces, pues les agradecemos a todos, muchísimas gracias a los que están en el chat también por sus comentarios. Vamos a dejar la plática el día de hoy hasta ahí y pues si tienen antojo y cuando tenga tiempo César nos venimos a echar otra con puntos bien específicos, ¿no? Y pues vamos a darle un aplauso y le vamos a pedir, ahora le vamos a pedir que nuestra querida amiga Lupita de Comochi le venga a entregar su reconocimiento, otra compañera también de muchísimo tiempo de Brújula y además también ella tiene su propio, hace su grupo con los de Comochi en Coyoacán, entonces pues vente amiga, y vente, no, como es un gusto verte, sabemos que no siempre todos podemos venir a todo, pero para que tú le hagas entrega. Gracias. Vente. Es un honor. En lugar de resistencia venir y siempre alentarnos, ¿no? Informarnos y tratar de concientizarnos más hasta el último momento. Ok, les voy a leer el reconocimiento que extiende la organización de Brújula. Dice, el Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento al maestro César Arturo Iglesias Grajales, está muy chiquita esa letra, por su importante estudio sobre las condiciones de nuestro país en el marco de las transformaciones de la economía internacional y su dinámica geopolítica, y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la conferencia La Guerra de Trump hacia un nuevo reordenamiento mundial. Porque Brújula Metropolitana, Laura Nava, Aarón Desi, Arturo Javier Zavala Soto. Y por la Central Campesina Cardenista, bueno, maestra. No, yo también Pues vénganse a tomar la foto. La foto. Vénganse todos. Y vamos a tomar una foto. Todos juntos. Por ahí me faltaron algunos mensajes también para leer mientras se vienen para acá. Nuestra amiga Génova también habla de, Génova, habla con de nosotros, que hay que cambiar la narrativa para evitar. Pero que se viene antes de cambiar de narración. Por ahí. Y de las farmacéuticas, está grave. Eso grave. Que todo lo que rechaza la FDA va a venir la porquería para acá. Más bien lo que está buscando, ¿no? Es revertir todo. Don Pedrito, véngase a la foto. López Obrador había puesto Don Municipales, véngase. para contener. Sí, el etiquetado. A ver, nos da las gracias esta Génova mientras se acomodan los compañeros. No, aquí te tocó. Que dice hay que seguir revolucionando el mundo, impulsar nuestra propia narrativa. Queremos un mundo multipolar sin neoliberalismo y neofascismos, venceremos, dice Génova. Gracias también, muy buena ponencia, en especial sobre la narrativa que busca imponer a nivel mundial el trumpismo para seguir extrayendo nuestros recursos y voluntad. Maricruz, Rosy, bueno, pues varias, ¿no? Véngase, ay, perdón. Vente. Vamos. ¿Sí cabemos? Sí. Venga, su maestro, ¿cómo crees? Maestro, Hágase para adelante. ¿Sí salimos todos? sonrían. Ay, pongan una actitud alegre o combativa o algo. Todos hagan algo. Ya estamos en el estado global de excepción. No. Bueno, cheese. Digan lo que quieran, whisky, cheese, lo que quieran. Pero vente para que tome otra para que salga Fabián. Esperen. ¿Sí? A ver, no se quite, vamos, falta una porque faltó Fabián. A ver, Sí, que desde después empezaron a mandar gente de a ver aquí. Una, Hazte dos, para adelante. La cosa es- una, dos y tres. Voy a tomar otra cosa. Para mandársela a Trump.
al potus, Al taco, dice. al taco. Sí. Don Pedrito no se nos dejó, nos dejó morir solos, lo estuvimos esperando. Entonces, Al taco del soladero. también creo que les metieron gente de... Gracias a la Central Campesina Cardenista, como siempre, con don Pedro que nos hace aquí el movimiento para poder estar. Vénganse, los invitamos que estimulemos y fomentemos estas reuniones en vivo. Les invitamos el café y las galletitas, vénganse. Creo que nos la podemos pasar bien y es más enriquecedor. Bueno, pues nos vemos la próxima. Acuérdense en compartir esta y darle like, dejen su me gusta y la vamos a subir después a nuestra cuenta de YouTube en Brújula Metropolitana, porque aquí nada más las dejan un poco tiempo, después ya las borran. Hasta luego, saludos y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. El próximo miércoles es vía YouTube. Y el próximo 9 vamos a hacer una sesión para conmemorar el natalicio precisamente de Emiliano Zapata. Sí, el siguiente sábado 9, para que todos pues El también. maestro Miguel Ángel Sánchez Velasco, Quien es un especialista en la vida, en la obra y sobre todo todos sus libros los escribe de una manera muy amena y ha permitido que pues nos acerquemos a la vida de este gran héroe, del caudillo del sur. Entonces nos estamos viendo el miércoles en línea por YouTube y el sábado aquí por Facebook. Muchas gracias, hasta luego.